Buen día. Continuando con la segunda parte del tema de corriente eléctrica y resistencia, hoy vamos a hablar sobre resistividad y resistencia. Sabemos que un conductor es un material que permite el paso de carga eléctrica. Algunos conductores son mejores que otros, pero ¿cómo decidimos si un material es un buen o un mal conductor? O mejor aún, ¿cómo decidimos si cierto material es mejor conductor que otro? Bueno, para esto, supongamos que tenemos dos cables de materiales distintos. Dos cables de diferentes materiales, 1 y 2. Ahora vamos a establecer un campo eléctrico de la misma magnitud entre ambos materiales, campo eléctrico E. Recordemos que el campo eléctrico se establece conectando los cables a una batería, creamos una diferencia de potencial y eso nos produce un campo eléctrico. Ahora, como vimos anteriormente, el campo va a producir una corriente eléctrica, lo cual implica que también tendremos cierta densidad de corriente J. Hay que recordar que la densidad de corriente es igual a la corriente dividida entre el área transversal. Como los materiales son distintos, las densidades de corriente pueden ser distintas. Es por esto que las señalamos como J1 para el primer material y J2 para el segundo. Decimos que de ambos materiales, el que tiene mayor densidad de corriente es el mejor conductor. Así es como decidimos cuál de los dos materiales es mejor conductor. Les ponemos el mismo campo y vemos cuál tiene mayor densidad de corriente. Si J1 es mayor que J2, entonces el primer material es mejor conductor que el segundo, y al revés también funciona. A cada material podemos asignarle un número que nos diga qué tan buen conductor es. En muchos materiales metálicos, la densidad de corriente es proporcional al campo establecido. Recordemos que la proporcionalidad quiere decir que existe una constante que relaciona a las dos cantidades, como se muestra en esta ecuación de acá. Hay una constante, sigma, que está relacionando al campo eléctrico y a la densidad de corriente. A la constante sigma le vamos a llamar conductividad del material, y esta constante va a medir la capacidad para establecer una corriente eléctrica. Es decir, sigma es una medida de qué tan buen conductor es el material. Este número depende del tipo de material, de cómo es su estructura atómica, como la temperatura que tiene y otras propiedades del material. Sin embargo, la conductividad no depende de las dimensiones del objeto, sigma no depende del tamaño del objeto. Por ejemplo, si tenemos un centímetro de cable de un material, vamos a decir plata, tenemos un centímetro de un cable de plata y después tenemos un rollo de 200 metros de cable de plata, entonces ambos tienen la misma conductividad. A pesar de que uno es mucho más largo que otro, la conductividad es la misma porque la conductividad solamente depende del material. Y como los dos están hechos de plata, suponiendo que tienen la misma temperatura, que están bajo las mismas condiciones, la conductividad va a ser la misma. Al recíproco de la conductividad le llamamos resistividad y la señalamos con la letra griega ρ. Ρ es igual a 1 sobre la conductividad. Y aquí podemos ver que si la conductividad es un número muy alto, entonces la resistividad va a ser un número muy pequeño. Y de igual modo, si la conductividad es un número muy pequeño, entonces ρ va a ser un número muy grande. Esto lo podemos resumir en la tabla de abajo. Los buenos conductores tienen alta conductividad y baja resistividad, mientras que los malos conductores tienen baja conductividad y alta resistividad. Como ejercicio, pueden mostrar que las unidades de la conductividad son ampere entre volt por metro, y por lo tanto las unidades de la resistividad son volt por metro entre ampere. A las unidades de volt entre ampere, V entre A, les llamamos ohms y las señalamos con la letra griega omega. Por lo tanto, las unidades de la resistividad las podemos escribir como ohm por metro. ¿Sí? V entre A, volts entre ampere, les llamamos ohms, y por eso podemos escribir esto como ohm multiplicado por metro. Y aquí lo vuelvo a mencionar, a las unidades de voltaje entre corriente les llamamos ohms. A diferencia de la conductividad, la resistividad mide la oposición de un material al paso de corriente, y podemos escribir la relación entre el campo y la densidad de corriente como se muestra en esta ecuación. Aquí había sigma, pero sigma es igual a 1 entre ρ. A esta ecuación
se le llama la ley de Ohm microscópica. Ahorita les voy a decir por qué se le dice microscópica. Por el momento vamos a recordar únicamente que se le llama la ley de Ohm microscópica. Por ahora podemos aplicar las ecuaciones y el razonamiento que hemos visto hasta ahora para resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un cable de plata y establecemos dentro de él un campo eléctrico de magnitud 0.2 volts entre metro. La pregunta es, ¿qué corriente vamos a obtener? Para las siguientes partes debemos repetir el ejercicio con un cable de cobre y un cable de plástico. Observen que la resistividad del plástico es mucho mayor que la de los metales. Hay 18 órdenes de magnitud de diferencia. La resistividad del plástico es 1 por 10 a la 10 para este material. Y la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8. Hay 18 órdenes de magnitud de diferencia. Este ejercicio está muy sencillo, solamente hay que aplicar las ecuaciones anteriores. Y pueden dejar sus respuestas en los comentarios y yo les diré si le atinaron o no. Como les mencioné anteriormente, la resistividad y la conductividad solo dependen de las propiedades microscópicas del material, no de su forma o tamaño. Además, la resistividad cambia con la temperatura. Como podemos ver en las gráficas, en muchos metales la resistividad aumenta con la temperatura. Sin embargo, en otro tipo de materiales, como los semiconductores, la resistividad disminuye con la temperatura. De hecho, hay termómetros cuyo funcionamiento se basa en medir la resistencia de algún material. En caso de que hayan visto los termómetros de mercurio, se darán cuenta de que lo que se mide es la altura que alcanza el mercurio. Y ya después vemos en la escala y eso nos va a decir a qué temperatura estamos. Los termómetros de resistencia son muy similares, nada más que en lugar de medir la altura se mide la resistencia de un material, la resistividad del material, y la escala nos dice cuál es la temperatura. Existe otro tipo de materiales llamados superconductores que se comportan de la siguiente manera. A temperaturas comunes, su comportamiento es como el de los metales. Pueden observar que en esta parte de la gráfica el comportamiento es muy similar a un metal, aumenta la temperatura y aumenta la resistividad. Sin embargo, si la temperatura continúa disminuyendo, se llega a un punto en que abruptamente la resistividad baja hasta cero. Algo que podemos ver en esta parte de la gráfica. Bajamos la temperatura y llegamos a un punto en el que la resistividad baja abruptamente hasta cero. Esto es algo increíble, ya que podemos establecer corrientes muy grandes con campos muy pequeños. La desventaja tecnológica de esto es que la temperatura a la que ocurre la caída de resistividad, a esta temperatura le llamamos temperatura crítica y la señalamos como T sub C. Esta temperatura es muy baja para casi todos los superconductores. Por ejemplo, el mercurio se vuelve superconductor a una temperatura crítica de menos 296 grados centígrados. Y el aluminio se vuelve superconductor a una temperatura crítica de menos 272 grados centígrados. Son temperaturas muy bajas como para tenerlas en el circuito eléctrico de nuestra casa o de nuestros aparatos electrónicos. Y se utiliza únicamente en aplicaciones tecnológicas muy exóticas como los trenes de levitación magnética o en el colisionador de hadrones. Y aquí en este enlace pueden ver un poco más de información sobre estos superconductores, que son materiales muy interesantes. Continuando con el tema, la ley de Ohm microscópica relaciona el campo eléctrico y la densidad de corriente. Pero en el laboratorio, en lugar de medir estas cantidades, es mucho más sencillo medir la diferencia de potencial y la corriente. La pregunta ahora es, ¿podemos escribir la ley de Ohm en términos de voltaje y corriente? Como han de sospechar, la respuesta es sí. Y para esto, consideremos un cable conductor de longitud L mayúscula y área A. Al extremo derecho llamémosle el punto A y al extremo izquierdo llamémosle el punto B. Ahora vamos a establecer un campo eléctrico uniforme en dirección de B hasta A. Y bueno, la diferencia de potencial entre A y B, el voltaje, es igual al potencial en B menos el potencial en A. Hace un tiempo escribí que la diferencia de potencial podemos expresarla mediante una integral de línea del campo eléctrico desde el punto A hasta el punto B con un signo negativo aquí adelante. Esto lo escribí hace mucho. La diferencia de potencial es igual a esta integral de línea.
y esto nos da la tercera igualdad, esta de aquí. Ahora, de sus cursos de cálculo integral, recordarán que uno puede invertir los límites de integración si cambiamos el signo de la integral. Yo puedo voltear, poner a arriba y b abajo a costa de un signo de menos enfrente y me quedaría esta integral desde b hasta a del campo eléctrico producto punto con dl, una integral de línea. Y esto nos da la cuarta igualdad, esta de aquí. Para realizar esta integral requerimos de una trayectoria que vaya desde b hasta a, una trayectoria que empiece aquí y termine en a. Lo más sencillo es escoger una línea recta horizontal que vaya desde b hasta a, perdón. Una línea recta que empiece desde aquí y termine acá. A lo largo de esta línea, el campo eléctrico es constante, es uniforme, y uniforme implica que el campo es constante. Y por lo tanto podemos sacarlo de la integral y así obtenemos esta quinta igualdad. Sacamos el campo eléctrico de la integral porque no cambia a lo largo de la trayectoria, que es la línea recta desde b hasta a. Ahora, en esta expresión podemos ver el producto punto del campo eléctrico con una integral, pero esta integral ya la habíamos visto antes, no es más que la suma de pequeños vectores dl desde b hasta a, y esto nos daría un solo vector de longitud L mayúscula, un solo vector extendiéndose desde b hasta a y que señalamos como L vector en este lado y nos da la sexta igualdad. Ahora, recordemos que la dirección del vector L es horizontal, empieza aquí, termina acá, lo pueden dibujar como una flecha desde b hasta a. Y su magnitud es igual a la distancia que separa a los puntos a y b, su magnitud es L mayúscula, esta. Ahora, el producto punto de dos vectores es igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre los dos. Pero como el campo eléctrico y el vector L tienen la misma dirección, si el campo va de izquierda a derecha y el vector L también va de izquierda a derecha, el ángulo entre ellos es 0 y el producto punto queda solamente como el producto de las magnitudes, ya que el coseno de 0 es 1. Entonces de este modo llegamos a la última igualdad. Noten que aquí tenemos un producto punto entre vectores y aquí es un producto entre dos números que son las magnitudes de los vectores, la magnitud del campo eléctrico y la magnitud de L de la distancia entre A y B. Resumiendo, la diferencia de potencial o voltaje entre A y B es igual a la magnitud del campo eléctrico por la longitud del conductor. El campo eléctrico va a establecer una corriente dentro del cable conductor. Ahora, para el siguiente paso, hay que recordar que la densidad de corriente es igual a la corriente dividida entre el área transversal. J es igual a corriente entre área. Y ahora podemos combinar las últimas dos expresiones con la ley de Ohm microscópica para llegar a la última expresión, esta de aquí. Combinamos esta con esta otra de acá, las combinamos con la ley de Ohm microscópica, que recordemos era esta de aquí. Vamos a analizar esta última expresión un poco más de cerca. Del lado izquierdo tenemos el voltaje y del lado derecho tenemos la corriente multiplicada por la resistividad y la longitud dividida entre el área. Algo que podemos notar es que estas últimas tres cantidades, la resistividad, la longitud y el área, solamente dependen del conductor. Son propiedades que existen independientemente de si hay un voltaje o una corriente. ¿Sí? Si yo le pongo campo o le pongo voltaje o corriente o lo que sea, la resistividad, la longitud y el área son propiedades que van a estar ahí existiendo, no dependen del campo o del voltaje. Bueno, al menos en el tema que estamos tratando por ahora. Ahora, al producto de la resistividad y la longitud dividido entre el área transversal le llamamos resistencia y lo denotamos por la letra R mayúscula. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Algo que podemos mostrar fácilmente como ejercicio es que las unidades de resistencia son únicamente ohms. Ahora, sustituyendo R en la última expresión de la diapositiva anterior, obtenemos esta ecuación de acá abajo. Nada más sustituimos R en la última aquí
R es igual a todo esto, entonces nos queda nada más voltaje es igual a corriente por resistencia R, esta ecuación de aquí. Y esta ecuación es esencialmente igual a la ley de Ohm microscópica, pero está escrita en términos de cantidades que son más fáciles de medir en el laboratorio, que fue lo que queríamos, ¿no? Expresar la ley de Ohm en términos de cosas que sean más sencillas de medir. A esta ecuación le llamamos la ley de Ohm, simplemente ley de Ohm. Y la otra expresión se llamaba ley de Ohm microscópica porque involucraba al campo eléctrico y a la densidad de corriente. Y estas cantidades decimos que son microscópicas, entre comillas, ya que aunque hemos asumido que el campo es uniforme y la densidad de corriente es constante, no tiene por qué ser así siempre. Entonces, resumiendo, la ley de Ohm microscópica se refiere a cantidades que pueden cambiar de un punto a otro. No tienen por qué ser iguales, cambian de un punto a otro, son microscópicas, entre comillas, el campo eléctrico y la densidad de corriente, pero la ley de Ohm, así sin más, involucra únicamente al voltaje, a la corriente y a la resistencia. Entonces son dos ecuaciones que tienen el mismo contenido, pero están expresadas en términos de cantidades distintas, y esta, por supuesto, tiene mucha más aplicación en el laboratorio porque el voltaje y la corriente son muy fáciles de medir. Otra cosa que también debemos recalcar es que la resistencia y la resistividad son cosas distintas, se parecen en los nombres, pero son cosas diferentes, aunque se relacionan mediante la ecuación de aquí arriba. Aquí está la resistencia, aquí está la resistividad. La resistividad solamente depende del material, sin importar de la forma o del tamaño que tenga, mientras que la resistencia también depende de la forma del material. Por ejemplo, si tenemos un cable de 2 metros de cobre y también tenemos otro cable de 2000 metros de cobre, la resistividad va a ser la misma, pero la resistencia no. Concretamente, el cable de 2000 metros tendría 2000 veces más resistencia que el cable de 2 metros, ya que la resistencia es proporcional a la longitud, como podemos ver en la ecuación de acá arriba. Entonces, si uno tiene una longitud 2000 veces más grande que el otro, pues su resistencia va a ser 2000 veces más grande. Pero la resistividad es la misma, porque la resistividad no depende del tamaño ni de la forma del material. Hay que tener siempre en mente que las dos versiones de la ley de Ohm solamente son válidas para ciertos materiales, no para todos. A estos materiales donde sí se vale usar la ley de Ohm se les llama materiales óhmicos. Lo mejor es considerar la ley de Ohm como una aproximación al comportamiento real de algunos materiales, pero puede fallar bajo distintas condiciones. En general, la relación entre el campo E y la densidad de corriente J es mucho más compleja que únicamente proporcionalidad. Entonces, vamos a usar mucho la ley de Ohm, pero hay que recordar, hay que tener siempre en mente que no es válida para todos los materiales. Es una aproximación para muchos metales, pero no siempre va a ser la correcta. Ahora, por último, les menciono que a los dispositivos electrónicos que están diseñados para tener cierta resistencia les llamamos resistores. Comúnmente también se les llama resistencias, pero para no abusar del lenguaje, en este curso vamos a llamarles resistores. Y ya para terminar, en esta imagen podemos ver algunos resistores que se usan en circuitos eléctricos. Si recuerdan de la última vez que fuimos al laboratorio, las bandas de colores nos dicen cuál es la resistencia de cada resistor, así como el porcentaje de tolerancia. La clave para descifrar estos colores la pueden googlear fácilmente, solamente tienen que escribir las palabras código, colores, resistores, y literalmente los primeros 3 resultados que les salgan les van a decir cómo leer estas bandas de colores. Es muy sencillo y es muy útil aprenderse el código para utilizarlo en el laboratorio, pero como ya no tendremos actividades presenciales este semestre, lo mejor es dejarlo así por ahora. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y les deseo mucho éxito en lo que resta del semestre.